como defensa contra los insectos y que nos dimos cuenta que podíamos producir a gran escala. Ahora, encontramos el gen responsable del carácter deseado, el gen de interés. Lo aislamos y lo caracterizamos. Al tener ese gen, entonces ya lo puedo meter en otras sustancias. Voy a ponerlo así. No sé si en bioquímica se han puesto a platicar de los organelos internos que tienen las bacterias. Tienen muy poquitos, así que deben ser muy fáciles de recordar. Tienen nucleoide, tiene los ribosomas y tiene algo que se llama plásmidos. ¿Sí saben qué es un plásmido? Sí. Sí. Material extracromosómico. Sí. Es la manera en que las bacterias se actualizan. Ellas no tienen ni internet, ni software, ni nada por decirlo. Pero dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito una actualización. Va el truco. En 1970 y tantos, 1975, 76, 77, que es cuando se desarrolla esta parte de la ingeniería genética, encontramos y estudiamos una cepa de Escherichia coli, la K12. Cuando estudiamos esa cepa de Escherichia coli, nosotros pudimos aislar un plásmido particular. De hecho, todos los plásmidos vienen de ese plásmido original. Se llama PUC. Y ello lo hicimos por 3 razones. La primera, porque ese plásmido tiene marcas representativas. Tiene un punto de origen, tiene un sitio donde yo puedo insertar genes y tiene genes que le dan resistencia a ciertos antibióticos. En términos prácticos, un plásmido es una carga extra de energía para una bacteria. Y eso no le gusta tanto a la bacteria. Es como si yo les pusiera a ustedes una mochila de 30 kilos y los llevara a recorrer, ¿cómo se llama?, el bosque. ¿Para qué les sirve la mochila de 30 kilos? Para hacer más complicado el paseo, ¿sí o no? Pero el punto es que esa bacteria, esa mochila de 30 kilos, les da a ustedes posibilidades de sobrevivir en el bosque. ¿Por qué les da posibilidades de sobrevivir en el bosque? Porque esa mochila tiene los alimentos, tiene la tienda de campaña, tiene todo, y entonces ustedes las necesitan llevar. Pero en cuanto llegan a la ciudad, ¿qué hacen con la mochila? ¿Se la llevan a todos lados? Claro que no. La dejan en su casa y se olvidan de ella. Lo mismo le pasa a la bacteria con el plásmido. El plásmido es un proceso de carga energética. Entonces, lo que hace el plásmido es darle una resistencia en particulares condiciones. Y lo que nosotros hicimos con ese plásmido es ponerle genes de resistencia, que es lo que serían a la ampicilina, la clamicina, etc. Y luego, el segundo truco es que nosotros podemos controlar la bacteria teniendo el plásmido. Ok, yo le pongo a la bacteria el plásmido para la información X. Entonces le digo, prodúcelo. La bacteria dice, ¿por qué? Entonces lo que yo hago tramposamente es que le digo, mira, si tú trabajas con el plásmido, te voy a permitir sobrevivir. Somos muy canijos con las bacterias, pero ni modo. Entonces le pongo un ambiente de ampicilina y entonces la bacteria que no tiene resistencia a la ampicilina se me muere. Pero la bacteria que tiene el plásmido es feliz y contenta. Bueno, eso es un decir, porque tiene un trabajo extra. Segundo, los plásmidos los podemos controlar. Tenemos maneras de meterlos salvajemente dentro de una bacteria. Les hacemos choques eléctricos para permeabilizar la membrana o les ponemos una solución de cloruro de calcio y eso hace que la membrana sea más fácil que se pueda permeabilizar. Después de que la permeabilizamos la membrana, le aplicamos una corriente eléctrica, electroporación, ¡púmbatelas! Le damos un choque, abre la boca, la membrana y introducimos el cuerpo. O le damos un choque térmico, la tenemos en frío, bien bonito, luego le aplicamos calor y luego le aplicamos frío. Y la pobre bacteria ni supo qué pasó, pero ya le metimos el plásmido dentro. Ahora, esto hace que la bacteria entonces pueda producir lo que necesite. El investigador, no la bacteria. De hecho, van las circunstancias. Las bacterias no necesitan producir insulina. Ellas no tienen un sistema como el nuestro del riñón, del páncreas y demás. Entonces, ellas no manejan la insulina, pero nosotros podemos hacer que la bacteria tenga insulina. Finalmente, lo ponemos en el organismo, el intraceptor, y transferimos este gen a células de maíz. ¿Cómo hacemos para meter una bacteria o un gen dentro de una célula de maíz? Si alguna vez vieron en biología las capas que tiene una célula vegetal,
lo que tiene la pared vegetal, la membrana, la pared celular, perdón, la membrana y demás, se van a dar cuenta que es complicado. Hay una técnica muy padre en la que prácticamente le damos un balazo a la planta. Claro, no se la damos con una bala de veras, se la damos con una sustancia que permite adherir el DNA. Entonces le introducimos, pero de golpe, ¡pum!, balazo. Y entonces, pues logramos introducirlo. No todas las plantas lo introducen, no todas las plantas sobreviven al proceso. Somos canijos con las plantas también. Ahora, ya que la tiene la plantita, hay que obligarla a que crezca en un ambiente donde no suelte el plásmido. Es otra vez, ¿cómo te voy a asegurar que tú te lleves la mochila de 30 kilos? Porque la tienes necesidad de traerla. Si no tienes necesidad de traerla, la vas a tirar. Así de simple y sencillo. Entonces, lo que nosotros hacemos tramposamente es obligarla a que lo tenga. Una vez que, como se llama, que ya lo introdujimos en el organismo receptor, ahora ya está modificado genéticamente, identificamos las células de maíz que recibieron el gen y regeneramos a partir de estas células una planta adulta resistente a insectos. Lo hemos hecho de muchas maneras. Ahorita todo el mundo le echa la culpa a Monsanto. Aquí en Chihuahua, en los campos menonitas, ahí va uno caminando por ahí y de pronto ve que tienen una marquita de Monsanto. Lo que hacen esas marcas de Monsanto son pruebas, ¿eh? No crean que son lo que consumimos. Aquí en México hay mucha polémica por ver si lo pueden o no consumir. Pero lo hemos hecho. Antes lo hacíamos de otra manera. Se llamaba cruces. ¿Qué ven ahí? Ven lechuga romana, zanahorias y maíz. Lo que ven abajo es el producto actual. Lo que ven arriba es el producto original. Antes no teníamos ingeniería genética como tal, pero sí teníamos cruces. De hecho, las vaquitas actuales, las Holstein, que casi miden 2,5 metros y pesan como media tonelada o a veces hasta 1 tonelada, no eran los originales. Los organismos que tenemos actualmente, el maíz no tiene que ser tan suavecito. Si alguna vez han probado el teocincle, es una de las cosas más duras que van a encontrar. ¿Ven la zanahoria? La que está aquí en el centro. Ni siquiera era naranja, era morada. No tenían la cantidad de carotenos que tenían, ni tenían el crecimiento que tienen actualmente. ¿Cómo lo logramos? Con puros cruces. Cruce 1, cruce 2, cruce 3, cruce 4, cruce 5. Alguno de los cruces te daba una variedad que te gustaba. Y la volvías a cruzar, y la volvías a cruzar, y la volvías a cruzar, y la volvías a cruzar. Eso te lleva a dos problemas. Eso es mucha endogamia y te puede perder cualidades que tú necesitas. La ingeniería genética lo hace más rápido, de una generación para otra. En el caso, por ejemplo, de las vacas, de los perros, de las frutas y verduras que consumimos actualmente, eran procesos de años. Se calcula, por ejemplo, que para el maíz se llevaron unos 500, 600 años para tener el maíz que tenemos actualmente. Y cuando llegaron los españoles a conocer a los aztecas y ver lo que comían de maíz, no eran los maíces que tenemos ahorita, eran maíces de la mitad del tamaño o un cuarto del tamaño todavía. Lo hemos modificado y lo hemos modificado por siglos. Las vacas actuales no son las vacas que tenían nuestros antepasados del Neolítico, ni los caballos tampoco, ni los perros. O sea, ¿ustedes creen que nada más, ¿cómo se llama? Que el Chihuahua y el Gran Danés son, ¿cómo se llama? Producto de ingeniería genética. No exactamente, son producto de cruces. Pero es el mismo principio que la ingeniería genética. Alguien encuentra un gen. A ese gen, en un momento dado, se vuelve importante y podemos funcionar padrísimo con ese gen. Los hombres X, los X-Men, o sea, es una idea de una ingeniería genética muy fantasiosa, pero no está tan perdida. Tiene una mutación y esa mutación les da una cualidad extra. En la naturaleza, esas mutaciones no se conservarían, podrían muchas de las veces desaparecerse, pero en nuestra industria, en la industria tecnológica, biotecnológica, esas cualidades las queremos mantener.
Les damos trato especial, las manejamos, las mantenemos y las conservamos. Por eso muchas de las veces, ¿cómo se llama? La gente le tiene miedo a la ingeniería genética. Le gustaría comer las zanahorias moradas o las lechuguitas que nada más tienen 2, 3 hojitas. Pero porque ellos piensan que estas de aquí son las que actualmente y antiguamente había. No es cierto. De hecho, esta zanahoria es de 1500 y fracción, ¿eh? No tiene tantos años, nada más tiene 500 años. Hubo una mutación y tuvo un color más naranja. Y luego lo volvieron a juntar y a juntar y a juntar y a juntar hasta que pudieron lograr, ¿cómo se llama?, que se mantuviera esa producción. El plátano actual que tenemos, el plátano Chiapas, producto de 3 cosas. La primera, cruces artificiales y cruces intencionales, más cruces accidentales. Segundo, plagas. Las plagas acabaron con casi todos los plátanos que hay. Dejaron el plátano Chiapas. De hecho, todas las otras diversidades de plátanos ya no son tan comunes en México porque la mayoría tuvieron plagas. Se las llevaron las plagas, eliminaron a todos los otros tipos de plátanos. ¿Por qué cuidamos el plátano Chiapas? Porque tiene un valor económico. Y entonces los cultivos de plátano se pudieron, vamos a decir, dominantemente del plátano Chiapas. Y ese es el tercer factor, el factor económico. A ustedes no les gustaría comer esa zanahoria morada. A ustedes les gusta comer esta zanahoria naranja. De hecho, se imaginan a Bugs Bunny comiéndose su zanahoria naranja, feliz y contento. Y eso es un punto importante. Si yo les doy la zanahoria morada, la mayoría de ustedes dirían, guau, qué asco, o sea, pues déjala que madure. No, ya está madura, nada más que no tiene la apariencia que nos gusta. Si alguna vez se meten al negocio de los alimentos, que es mucho de su campo, se van a dar cuenta que se desperdicia más o menos en México el 45 al 50% de los alimentos. ¿Por qué se desperdician? Porque se ven feo, porque se ven fequeras, porque el súper, porque ahí es donde tenemos la diversidad. Y díganme, ¿cuál de las manzanas comen? ¿O cuál de los tomates comen? No toman el primer tomate que aparece, no toman la primera manzana que aparece, hacen una selección. Al final del día, si llegan como a las 9, 10 de la noche, que es cuando normalmente cerraban, se van a dar cuenta que tienen mucho material que se desperdició. ¿Y qué se hace con ese material? ¿Tienen una idea qué se hace con ese material que se desperdicia? ¿Con esos alimentos que se desperdician? Pues van a desecho, ¿no? Algunos se van a bancos de alimentos, pero en México no es regla que todos vayan a bancos de alimentos. Van a la basura, exactamente. ¿Y qué hacen en esa basura? Producir metano, producir más gases de efecto invernadero y desperdiciarse. No importa que México produzca mucho alimento, no importa eso. De hecho, México produce mucho alimento. Aquí en Chihuahua tenemos una cantidad enorme de legumbres, hortalizas que se producen, y esto que es un desierto, imagínense, en los estados del sur, que deben tener una mayor producción. El hecho no es que se produzca más alimento, el hecho es que sepamos cómo cuidar ese alimento y cómo hacer que dure más tiempo en anaqueles, en estante. Si tú logras que la manzana dure más tiempo, entonces tienes mayor posibilidad de alimentar a más gente. El problema de la alimentación en México es muy complejo, pero se puede dividir en 3 partes. La baja producción en algunos lugares, la mala distribución en algunos lugares y la mala conservación en algunos lugares. ¿Cómo hago que la manzana dure más tiempo? La cultivan aquí en Cuauhtémoc, se la llevan al centro del país, a Chiapas si quieren, porque es un árbol frutal de temperaturas templadas. ¿Cómo le hago para que dure? En cadena fría. ¿Sabes lo que es cadena fría? Para las verduras y frutas. Si pones el tomate en cadena fría, tienes que tener cuidado para que no se te queme. Bueno, sí, pero a ciertas temperaturas, pues, o sea, no tan drásticas como... Ok. Fíjate bien, si pones en cadena fría, ahorita en Chihuahua capital estamos a 37 grados. Lo mandamos a Torreón, que está a 39, 40 grados.
lo pasamos a Zacatecas. Ya estamos hablando de casi, en camión, 12, 14 horas, ¿eh? ¿Cuánto te cuesta ese transporte? No, es muchísimo dinero. Por eso muchos empresarios no invierten en cadenas frías por lo mismo. Te fijas en una circunstancia, no importa que aquí tengamos una producción grandísima de manzana, el coste es enorme. En la comarca lagunera, el melón se vende a peso el melón. ¿Cuánto cuesta el melón ahí en el DF? O bueno, tomen una fruta, la que quieran. Aquí llega uno cuando es la producción de manzana y puedes comprarte un kilo en 10 pesos. ¿Cuánto te cuesta ya el kilo de manzana? 55. 45 pesos que ya te costaron extra. Sí. Ok, ¿cómo puedo bajarlo? Y aquí vienen los trucos de la ingeniería genética. Antes de que le echen en carrilla, le puedo producir o que produzca una capa extra de un quitasano, de una cera que lo aísle. De hecho, es el truco. Muchas de las veces, ¿cómo se llama? Cuando uno se come la manzanita, llegas allá al DF y la pules y te brilla, ¿sí o no? Sí. Es porque tiene una capita de cera. Es una capa de cera que te permite aislarla y protegerla de cualquier circunstancia. El tomate, de hecho, hay un tomate transgénico al que le metieron un gen de un salmón que vive en el Ártico que le permite, ¿cómo se llama?, aguantar el frío. El tomate es uno de los elementos más fáciles de, ¿cómo se llama?, de degradar, de golpear, de poner feo. Le das un golpecito al tomate y se pone negro. Ya valiste queso. El transporte tiene que ser casi con, ¿cómo se llama?, con cajas de vidrio y cristales y demás. Claro que no lo hacen así, lo que hacen es tramposamente, ¿cómo se llama?, saber que van a perder una parte de la producción. Y esa parte de la producción se tira. Si alguna vez van a la central de abastos allá en México, la cantidad de frutas y verduras que tiran es enorme. De hecho, esas frutas, verduras que tiran, todavía son útiles, todavía sirven, pero a la gente no le gusta verlas. No, 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 o sea, ¿cómo voy a tomarme un tomate que tiene una manchita negra? O el plátano. Mira, no, no, es que ya se puso negro. El plátano negro es una de las cosas más deliciosas que hay. Es la mayor concentración de azúcares. Pero es otra vez, esa es una de las cosas que hace la ingeniería genética. La ingeniería genética te puede acentuar sabores, te puede acentuar colores, te puede acentuar preservación. Por eso muchas de las veces, ¿cómo se llama?, se utiliza. Bueno, quiero hacer ahora sí, como se llama, un consenso estilo López Obrador. ¿Quieren que me meta un poquito más en alguna de las partes de la ingeniería genética, como por ejemplo, cómo se hace la secuenciación, cómo se hace la PCR y demás? ¿O le sigo y luego lo vemos más adelantito? No sé cómo andemos de tiempo, maestro Oscar. Yo ya siempre me ando brincando y Estamos bien, paseando. ahí vamos bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, me voy a brincar la encuesta López Obrador y voy a irme directamente a los diferentes tipos de biotecnologías que hay. En el 12º Congreso se utilizaron cuatro colores para diferenciar las diferentes partes de la biotecnología. Ahorita ya sabemos que hay más de 4 colores, de hecho vamos a ver hasta 11 colores. Los vamos a ver superficialmente para poder meternos después, ¿cómo se llama?, en lo que es las técnicas. Pero vamos a verlos de qué son. La biotecnología roja, la de salud. Lo que es terapia génica, diagnósticos, vacunas, huella genética. Todo lo que tenga que ver con eso es biotecnología roja. ¿Por qué se le da colores? Para poder clasificarlo. ¿Hay mezclas de colores? Claro que sí. De hecho, en esta se pueden ver cómo se llama que algunas biotecnologías se mezclan. Pero el chiste es cómo se llama saber a qué tipo de demanda o necesidad estamos aplicando. La roja, salud, el corazoncito. La blanca es en los industrias y procesos industriales. Mejora de procesos industriales, bioprocesos, bioplásticos, bioenergía. La verde son los procesos agrícolas, no la ambiental, el mejoramiento de plantas, los organismos genéticamente modificados, los biofertilizantes, biopesticidas, entre otros. La biotecnología azul, como lo dicen, el mar.
Los nuevos productos, fármacos, cosméticos, biodiesel de algas, etcétera, son biotecnología azul. La biotecnología amarilla, esa es la que a lo mejor a ustedes les interesa más. El uso de organismos vivos y o biomoléculas en la industria alimentaria. El uso de enzimas para la producción y procesamiento de alimentos nuevos y mejores. La biotecnología negra, la que nunca queremos que aparezca. Las armas biotecnológicas y el bioterrorismo. La biotecnología naranja, lo que estoy tratando de hacer con ustedes, divulgación y enseñanza. La biotecnología marrón, la biotecnología de los productos veterinarios, fármacos, vacunas y mejoramiento animal. La biotecnología gris, la del ambiente. Bioremediación, biofiltros, limpieza de contaminación, todo eso. La biotecnología púrpura o rosada, en la que todos caemos. La propiedad intelectual y la bioseguridad. Patentes, propiedad intelectual, bioética y demás. Es la parte legal. La biotecnología dorada, la teórica. El uso de herramientas informáticas y nanotecnología, nanorobots, diseños de drogas sin silicio y nanopartículas. Esos serían los tipos de biotecnología. Si me dan un momento de chance, vamos a mostrarles un poquito de cómo se pueden hacer. Acá. Vamos a platicar un poquito de las técnicas para que puedan manejarlas. Lo voy a manejar con esta presentación que hice para salud, pero ustedes lo pueden aplicar para todos los demás áreas, ¿eh? Salud, alimentos, veterinaria y demás. Bueno, primeramente, el DNA. Acordándonos que es el DNA. Ese es el DNA humano, 46 cromosomas, 2 metros de DNA, 3 millones de unidades de DNA, 25.000 genes. Acuérdense que en nuestro caso particular, cantidad no quiere decir calidad. De hecho, tenemos muchas variantes. La cadena de DNA, supongo que eso ya lo vieron en bioquímica, me lo oí rápido, de qué se comporta, qué contiene los nucleótidos, DNA, AT, adenina, timina, citosina, guanina, las cadenitas de DNA, la secuencia de DNA, los genes. ¿Hay alguna duda en este punto? Para, si no, brincármelo más rápido. No. Bueno, no, perfecto. Los genes codifican para las proteínas. Las proteínas llevan una función única, eso es lo que nos interesa. ¿Cómo se llama? Cada parte de nuestras células tiene todo el DNA, pero solo se expresa lo que necesitamos. Necesitamos en el cerebro las neuronas, etc. Los factores que intervienen, porque la ingeniería genética funciona a nivel DNA, pero no funciona en todas las circunstancias. ¿Ven esto? Interacciones sociales, toxinas, dieta y ejercicio. El ambiente juega un papel importante. El ambiente es una de las cosas que sí podemos controlar en los reactores. Y eso es una de las cuestiones que a veces complica mucho el proceso de desarrollo. Quiero juntar dos organismos. ¿Cómo puedo hacer para que trabajen bien los dos organismos? Si yo fuera una bacteria, ¿qué tendría que tomar en cuenta? pH, temperatura, nutrientes, cantidad de carbono, cantidad de nitrógeno, cantidad de azufre y demás. Esos son los factores externos. Ustedes pueden meter lo que quieran dentro del DNA, pero si no tienen las condiciones adecuadas ambientales, no funcionan. La bacteria, si se da cuenta que puede quitar el plasma, lo va a quitar. Tienes que modificar el ambiente también. La ingeniería genética no solamente sirve a nivel DNA, tiene que servir también a nivel hábitat y costumbre del organismo que lo está recibiendo. Esto lo vamos a brincar. Ambiente y múltiples genes son uno de los problemas que tenemos en salud. No podemos decir, tengo el gen del cáncer. Más bien, tengo los genes del cáncer. Y el hecho de que tengas los genes de cáncer no quiere decir que tengas la posibilidad de tener cáncer. Tienes predisposición. El ambiente es el que termina de desarrollarlo. Por eso, uno puede tener papás diabéticos y no ser diabético. Bien. Ese es el genoma humano. Las bacterias están más chiquitas, son 4 millones. Este tiene 3.000 millones de nucleótidos. 4 millones de nucleótidos es una cantidad impresionante. Vamos a ponerlo así. Si pudiéramos poner toda la secuencia del genoma humano en un directorio, una sección amarilla de más o menos 1000 páginas, tendríamos 200.
libros de 1000 páginas. Es mucha información. Y mucha de esa información a veces, ¿cómo se llama? Implica que te estás hablando de 2 o 3 genes. ¿Por qué es importante conocer los genes? Va. Un solo cambio en un gen puede producir que alguna planta pueda resistir un insecto o una plaga y otras no. Algunas enfermedades resultan del cambio de una base en una secuencia. Mírenlo así. ¿Ven esto? ¿Ven el cambio? Lo tengo marcado en amarillo. Tengo una G y una T que cambian por una A y por 2 A's. Pero véanlo en lo que me interesa a mí, la proteína. ¿Ven el cambio? ¿Ven la diferencia en la estructura terciaria? Si en bioquímica les hicieron énfasis en la estructura terciaria, se van a dar cuenta que eso es un problema. Un cambio en la estructura terciaria es un problema porque altera la funcionalidad de la proteína. Vamos a ponerlo en otras palabras. ¿Cómo sabemos que el COVID es una enfermedad no creada en laboratorio? Porque si lo hubiéramos creado en laboratorio, estaría mejor diseñado. Gracias a Dios, bueno, gracias a quien le toque en estos casos, el COVID no fue diseñado en laboratorio. Si el COVID hubiera sido diseñado en laboratorio, la humanidad estaría llorando. Más de lo que está llorando ahorita, ¿eh? Las alteraciones naturales siempre tienen defectos. ¿Cómo sabemos que tienen defectos? Porque no es el óptimo. ¿Cómo sabemos cuál es el óptimo? Porque tenemos las computadoras y en la tecnología dorada, amarilla, podemos hacer cambios hasta de átomos para ver cómo interaccionan mejor. Y podemos darnos cuenta cuando algo es natural o cuando algo es artificial. Lo artificial suele tener 0 defectos. Lo natural tiene muchos defectos. Por eso, afortunadamente, el COVID tiene muchos defectos. Entre otros, el que a mucha gente le es asintomático. Pero eso no lo queremos nosotros. Nosotros queremos lo mejor. Por eso podemos hacer alteraciones. Esto es, ¿cómo se llama? Un cambio en una secuencia. Y en la secuencia A, el cambio de la C por la A hace que la plantita B no pueda producir el herbicida o no pueda manejar el herbicida. Esa planta va a desaparecer tarde que temprano. La planta A también, si nosotros no la cuidamos. Vamos ahora sí a las técnicas. En los últimos años, esto me quedé en 2002, pero en los últimos años hemos tenido un gran aumento en la secuenciación. ¿Por qué la secuenciación es tan importante? Porque si yo sé qué tengo que insertar, puedo hacer 3 cosas. Obtenerlo, modificarlo y saber cómo interrelaciona con otras cosas. En 1960, cuando hicieron la primera secuenciación, Zuckerberg y Pauling, de la insulina, fue un proceso costosísimo. Costaba $10,000 secuenciar cada nucleótido. Ellos secuenciaron aminoácidos. ¿Cuánto te cuesta ahorita secuenciar un genoma humano? 10 veces. ¿Saben cuánto cuesta? No. No. En una empresa coreana que se llama Macrogen, te cuesta $1,000. ¿Cuántos son $1,000 en pesos mexicanos? Para que se den una idea. Como 20,000. Como 20,000. Te cuesta más caro un auto que saber cuáles son tus genes. Y aún el auto más barato que quieras, ¿eh? Y de hecho un auto de segunda mano si quieres, o de tercera mano, o de cuarta mano. A menos que encuentres un auto de 15,000 pesos, te va a salir más fácil saber cuáles son tus genes que tener un auto. $10,000 es una cantidad impresionante. $1,000 para lo que son 3,000 millones de nucleótidos está razonable, pero todavía lo vamos a hacer más barato. De hecho, el proyecto o los procesos indican
que muy seguramente el costo del genoma humano se va a reducir a $700. O sea, es muy barato secuenciar. Si sabes la secuencia, entonces eres feliz y contento. No. Es como si supieras, ¿de qué está hecho el castillo? De ladrillos. Ok, ya sé cuáles son los ladrillos que necesito. ¿Cuántos ladrillos que necesito? ¿Eso te hace un castillo? No. ¿Te hace una pared o te hace un castillo? ¿Qué necesitamos para que sea un castillo? Conocer cómo funciona. Los diferentes tipos de secuenciación, las más conocidas. Me voy a brincar este ya casi no se utiliza, pero el método de Sanger es uno de los métodos más bonitos y de hecho es uno de los que siguen manejando. Ahorita secuenciar por el método de Sanger le sale en $5. 5 por 20, 100 pesos. Son 100 pesos para tener una secuencia de un gen, más o menos. Si el gen mide como 800 pares de bases, se los recomiendo. Si el gen mide más de 1500 pares de bases, les recomiendo 2 secuenciaciones. Si el gen mide más de 3000 pares de bases, les recomiendo, ¿cómo se llama? Otro tipo. Es un proceso bastante sencillo. Pregunta rápida. ¿Se acuerdan de la replicación del DNA? Sí. Bien. Sí. ¿Cómo funciona la replicación del DNA? Tienes la helicasa, tienes la topoisomerasa, tienes la RNA polimerasa y tienes la adición de nucleótidos. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan de eso? Espero que sí. Los que no, ahí les recomiendo que lo lean. Pero va, el truco de la secuenciación Sanger es que yo replico el DNA. Lo hago, ¿cómo se llama? Por medio de una secuenciación tranquila. Pero ven estos DD, quiere decir didioxi. ¿Se acuerdan por qué el sentido de la vida es de 5 a 3? Porque así se van uniendo los grupos en el grupo OH. El fosfato con el ribosa, ¿no? Didioxi quiere decir que le quité un oxígeno. Eso quiere decir que el nucleótido que se va a insertar ya no tiene ese oxígeno. Por lo tanto, cuando se inserta ese nucleótido, ese didioxinucleótido, ya no puede continuar la cadena. Entonces yo hago mezclas, 4 mezclas, una por cada nucleótido. A una de las mezclas le pongo didioxitimina trifosfatada, a la otra didioxicitosina trifosfatada, al otro didioxijuanina trifosfatada y al último didioxiadenina trifosfatada. Cuando se inserta el DDATP, se va a cortar la cadena. Lo que hago es simple y sencillamente hacer que se replique el DNA y se va insertando poco a poco, accidentalmente, el didioxi. Cuando se inserta para la cadena. Luego, lo que hago es correrlo en un gel de poliacrilamida. Supongo que en algún momento dado han visto lo que es una electroforesis. El DNA tiene una carga negativa, entonces lo que yo hago es que lo pongo a correr a través de una malla por cargas eléctricas. El DNA, como tiene carga negativa, se va a caer la carga positiva y entonces camina pues a través de la malla. El truco es ponerle una malla tan delgada, con una luz muy pequeña, que impida que pueda correr todo el DNA tan fácilmente. Entonces, lo que hago es que pongo a correr las cadenas de DNA a través de esa malla, una malla de poliacrilamida, y me permite a mí ubicarlos en diferentes posiciones. ¿Por qué se ubican en diferentes posiciones? Simple y sencillamente porque aquí se insertó el nucleótido DDATP muy rápido y aquí tardó en insertarse. Yo le estoy poniendo 2 tipos de nucleótidos de adenina, el que tiene el DDATP y el que no tiene el didioxi. Entonces me permite hacer cadenas de diferentes tamaños. Y como me permite hacer cadenas de diferentes tamaños, entonces yo puedo, en un momento dado, verlos a diferentes alturas. En los chiquitos corren más rápido, los grandotes se quedarán atrás. Y entonces yo puedo ubicarlos. Como la cadena molde, el DNA molde es idéntico,
Entonces yo puedo saber, por ejemplo, que aquí está metido una adenina primero, y luego está una timina, una citosina, una guanina, porque los estoy cogiendo en paralelo. Si soy muy tramposo, no solamente el de ATP lo pongo a secas, sino que le pongo un fluorocromo, un cromo, y entonces, si yo lo excito con una emisión de luz particular, puedo hacer que tenga un colorcito. Y entonces yo puedo, no solamente ya depender de una malla, sino lo que depende es de la capilaridad, que vayan saliendo conforme sea su tamaño, hasta que salgan los más grandes al final. Y entonces cada vez que sale por el capilar la molécula con el cromo, me da un color y envía la imagen. Y me dice, mira, aquí tenías una adenina. ¿Por qué sé que es una adenina? Porque tiene el color verde. ¿Por qué sé que es una timina? Tiene el color rojo. Y así. Ese es el método de secuenciación Sanger. Ese sirve muy bien cuando tienen secuencias pequeñas. Secuencias pequeñas, hablo de genes. Ah, es que busco un gen particular. Ah, bueno. Entonces consíguete el gen y yo te secuencio. Ahorita vamos a ver cómo se consigue un gen. Así es como lo ven ustedes ahora en las secuencias actuales. ¿Ven los picos? Son los colores. Cada nucleótido tiene su color, su cromo. Y eso me permite a mí ver la secuencia. Entonces yo puedo ver cómo es la secuencia. Aquí es el inicio, el 5. A, T, A, C, T, C, A, G, A. Así lo vería normalmente en la época de Sanger. Así lo veo actualmente yo, de esa manera. El método de Sanger es ese, es el que más utilizamos para secuencias pequeñas. Pero los métodos actuales, la secuenciación masiva, son procesos impresionantes. Así se vería la representación gráfica de la secuencia. Es una secuencia medio fea, pero se puede ver cómo se llama claramente los nucleótidos que están presentes. La pirosecuenciación es uno de los procesos más interesantes. Pongámoslo así, en la pirosecuenciación, que ya no les voy a platicar mucho porque ya se fue sustituida por la secuenciación tipo Illumina, lo que hago es el proceso parecido al de Sanger, nada más que ya no le pongo colores, lo que le pongo es reacciones lumínicas, por eso se llama piro, fuego. Lo que hago es que, como se llama, voy interactuando, voy metiendo, como se llama, un nucleótido particular. Y entonces se produce una producción de luciferasa. La técnica es más sencilla de que la vean en un video. Luego les paso un link, Oscar, para que tengan el video de la pirosecuenciación y la ilumina. Pero mientras en el Sanger tengo una sola muestra estudiándola, aquí en la secuenciación Piro y en la secuenciación Illumina, puedo tener millones de muestras trabajando. Millones. De hecho, para secuenciar un genoma humano, 3.000 millones de pares de bases, el sistema Illumina lo puede hacer en casi 12 horas. 3.000 millones de pares de bases. Y de hecho, por eso bajan los costos. La producción masiva de secuencias. Por eso se me llama secuenciación masiva. Y por eso nos permite a nosotros tener una facilidad para tener la secuencia. Claro, todo empieza con una técnica que le valió el premio Nobel a Karim Mullis. Se llama PCR. ¿La conocen o no? Si no la conocen, ahí va la explicación. Cuando se conocieron los tipos de replicación con Severo Ochoa en 1973, 74, se supo que teníamos varias enzimas, las helicasas, las topoisomerasas, las polimerasas, etc. El proceso era difícil de manejar porque necesitabas varias enzimas y tenías que manejarlas de alguna manera particular. En 1970 y tantos, Brock, el autor de biología de los microorganismos, William Brock, va a un lago, cerca, a un geyser más bien que está en Yellowstone, y toma una bacteria y se da cuenta que esa bacteria aguanta 72 grados centígrados. Esos 72 grados centígrados le ayudó muchísimo a la bacteria a sobrevivir. Pero no solo eso. No era solamente su membrana y su pared lo que le ayudaba a sobrevivir. Era que las enzimas les gustaban 72 grados centígrados.
No faltó mucho tiempo para que alguien se diera cuenta que el DNA también se puede desnaturalizar por temperatura. Lo caliento y se separa. Nos pasa igual que con las proteínas. No las desnaturalizamos hasta nucleótidos. El DNA, si se acuerdan, es una hélice que está unida por puentes de hidrógeno. Si yo logro separar los puentes de hidrógeno, entonces tengo un molde. Es la replicación semiconservativa que seguramente vieron en bioquímica. Bueno, entonces lo que necesito es un molde. ¿Cómo le hago para tener molde? Temperatura. ¿Cómo le hago para tener temperatura? Caliento. Ok, pero si yo caliento a la temperatura que necesito para desnaturalizar el DNA, la mayoría de las enzimas que yo conozco se pierden. Si desnaturalizo el DNA, desnaturalizo las proteínas también a esa temperatura. ¿Cuál es la temperatura para desnaturalizar el DNA? 92 grados centígrados. Pongan carne a 92 grados centígrados y díganme qué obtienen. Un carbón. Achicharrado todo. Quemado todo. Hasta que alguien lo asoció. Brock encontró una bacteria que tiene una enzima que le gustan 72 grados centígrados. ¿Cuál es nuestra temperatura ideal? 25 grados centígrados. ¿Ustedes aguantan 45 grados centígrados? Sí, pero no por mucho tiempo. Truco. Entonces lo que tengo que hacer es aumentar la temperatura por un tiempo cortito. Y esa enzima, esa temperatura sí la aguanta. Y si la aguanta, entonces puede ser usada. Truco número 1. Sustituir una enzima, la helicasa, otra enzima, la topoisomerasa, por temperatura. Ya no tengo más que una sola enzima que trabajar de las importantes, la polimerasa. Y entonces lo que hago es elevar la temperatura, que se abra el DNA. Una vez que se abre, le pongo el indicador, el cebador, el primer, el iniciador, como quieran ustedes nombrarlo. En la naturaleza, el RNA es el que se pone. Pero como yo soy tramposo, no le pongo RNA, ARN, le pongo DNA, ADN. Eso me ayuda a que con la alta de temperaturas no se degrade el RNA, se mantenga el DNA. Entonces lo que hago es desnaturalizarlo, añadirle el cebador y luego usar mi enzima querida, la TAC. Termos acuáticos viene de ahí. De hecho hay otra que se llama PFU, Pirococos furiosos, una arquea. Y así nos la llevamos. Hay que ser sinceros, los brasileños nos la ganaron. Ellos usaron la TAC, la metieron en Escherichia coli y fueron felices y contentos porque ya no tenían que tener 72 grados de temperatura. A 37 grados de temperatura, mi estimada Escherichia coli produce TAC. Y los brasileños nos venden la TAC recombinante. Y es una TAC muy barata, porque Escherichia coli la puedes producir en toneladas gigantescas. No es una enzima complicada para ella. Es una enzima muy similar a la que usa, pero con sus variantes para que pueda aguantar la temperatura. Entonces, pongo mi DNA molde, desnaturalizo, le pongo el cebador, le pongo la polimerasa, y entonces replica. Tiempos son importantes. Entre menos tiempo, más funcional. Entre menos ciclos, más barato. Podría decirse que sí, pero el punto es que ustedes ya no tienen que extraer una gran cantidad de DNA. En algunos casos, necesitas una cantidad mínima. En teoría, esto funciona con una célula. En la práctica necesitas un poco más de una célula. Pero podemos hacer el truco hasta con la célula del cabello. Toman su cabello, lo arrancan, lo toman y extraen su DNA de ahí. Y con esa cantidad de DNA, el PCR puede funcionar. Como es una expresión logarítmica, entonces pasamos de 2 copias a 4 copias, a 6 copias, no. De 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y así nos la llevamos. Y vamos a llegar a un momento en que vamos a tener miles de millones de la copia del DNA. Y miles de millones de la copia del DNA me da la posibilidad de hacer esto, de secuenciar. Si secuencio, entonces ya sé qué estoy buscando. Y si sé qué estoy buscando, entonces puedo hacer una trampa. Encontrarlo en las diferentes variedades que hay, en los diferentes organismos que hay. También puedo encontrar los defectos de los organismos que me interesan. Si yo puedo buscar y revisar
Por ejemplo, ¿por qué una tomate no funciona a 2 grados centígrados, a una cadena fría? Puedo darle una característica de alguien que sí aguante 2 grados Celsius. Puedo darles secuencio el genoma del tomate, secuencio el genoma de los organismos que están en condiciones de 2 grados centígrados o menos, y reviso cuál es la característica que le da esa posibilidad. Ya no tengo que sacrificar toneladas de tomates, no tengo que sacrificar toneladas de organismos criofílicos, psicofílicos. Lo que necesito es una pequeña cantidad. ¿Puedo hacer una clonación de ustedes? Claro que no. No es una clonación de ustedes. No es fácil hacer una clonación de ustedes, pero puedo tomar un gen de ustedes. ¿Qué gen tomarían? Uno que me dijera o que me quitara un defecto. ¿Funciona en los seres humanos? No tan rápido. Pero el punto es cómo saben que podemos hacerlo con los organismos que son de generaciones más rápidas. Una bacteria que dura 20 minutos, 1 hora, 2 días, pues puedo rápidamente darme cuenta de si funcionó. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer el tomate? 3 meses, 4 meses. Puedo darme cuenta rápidamente si funcionó. Luego ya le meto otra vez, ¿cómo se llama? La tecnología antigua, la tecnología que supuestamente es más amigable con la naturaleza. Todos son amigables con la naturaleza. De hecho, va la trampa. Yo estoy a favor de los organismos genéticamente modificados, estudiándolos bien. Va la trampa. El maíz actual no resiste si no está con el control del humano. La mayoría de los perritos que tenemos, de los cánidos que tenemos, no van a resistir si no están bajo el cuidado del humano. La mayoría de nosotros, en condiciones de hace 100 años, nos moriríamos de hambre o probablemente de un infarto. Pero el punto principal es que ya lo podemos utilizar. Ya lo podemos manejar mucho mejor de lo que parece. Esto nos permite a nosotros algo más particular. Me voy a adelantar un poquito, voy a manejar un poquito a la salud, voy a irme también a lo que es la agrícola, pero esto es algo que nos cuesta mucho trabajo manejar. One size fits all drugs. La mayoría de las drogas solo funcionan para el 60% de la población, como mejor. Lo usan ahorita en salud, pero lo quisiera utilizar para otras cosas y otras ideas. La mejor de las drogas solo funcionan para el 60% de la población. Todos conocemos a alguien que es alérgico a los antibióticos, que no le puedo poner penicilina. Ok. Caen dentro de ese 40% de la población que incrementa sus riesgos de reacciones adversas a las drogas, porque sus genes no lo pueden manejar. Todos tenemos un defecto genético. Si lo sumamos, probablemente tengamos más de un defecto genético, pero el chiste es que no todos podemos tomar lo que se usa para todos. Ahorita, la droga que se utiliza para todos. No tengo una variedad de penicilinas, ni una variedad de ampicilinas, ni canamicinas, ni cualquier antibiótico. O te acostumbras o ya no te acostumbras. Hoy, lo que se tiene, por ejemplo, en las circunstancias de... En las circunstancias de las drogas, de los antibióticos y demás, es un solo tamaño para todos, una sola versión para todos. Ok, perfecto. ¿Quién de ustedes sabe que una droga le puede hacer más daño que a otro? Hay gente que se vuelve adicto a las drogas porque su cuerpo no le permite esa droga. ¿Qué droga no les puedo dar? Les cambio. Hay gente que te aguanta el alcohol y hay gente que no te aguanta el alcohol. Hay gente que se va a enfermar de cáncer de pulmón sin siquiera haber fumado un cigarro, pero simple y sencillamente le tocó un ambiente donde había un humo de cigarro. Eso es lo que se trata de hacer muchas de las veces. Tratamos de lograr que funcionen a otro nivel. Vamos a ponerlo así. El éxito de muchas de las
cosas actualmente es que tengan su característica individual. Ok, los calcetines son de un solo tamaño. Perfecto. ¿A todos les funcionan los calcetines de un solo tamaño? No. Necesitamos calcetines de diferentes tamaños. Es lo mismo que se quiere hacer aquí. Hay gente que le interesa más que la naranja sea dulce. Y hay gente que le interesa más que la naranja aguante. ¿A quién le interesa más que la naranja sea dulce? Al consumidor. ¿A quién le interesa más que la naranja aguante? Al agricultor. Si el agricultor no puede producir su naranja o viene una helada negra y se pierde la producción de naranjas, entonces ya valió eso. En 1985 en México tuvimos una helada negra que pasó con las naranjas de Montemorelos. A ustedes ya no les tocó conocerlas, pero las naranjas de Montemorelos eran dulces. Y las naranjas que sobrevivieron eran las de Veracruz, que eran más o menos aciditas. Hoy, naranjas dulces, naranjas ácidas son una diferencia notoria. Esas diferencias son las que buscamos con el uso de la ingeniería genética. Si yo logro conocer cuál es el gen que da el sabor dulce o que el que produce la mayor cantidad de carbohidratos o azúcares, entonces podría implantárselo a la naranja y lograr que esa naranja tenga un sabor particular. Una naranja con un sabor particular suena interesante, bastante interesante. De hecho, seguramente tendría una demanda. O, como siempre hacen los publicistas, crearíamos esa demanda. ¿Qué es lo que nos pasa? Podemos cultivar los tejidos. De hecho, supongo que muchos de ustedes habrán visto, no creo que lo hayan visto, pero así podemos cultivar plantas, en tubos de ensayo, en medios particulares, con condiciones particulares y en circunstancias particulares. De hecho, uno de nuestros modelos típicos, la Arabidopsis italiana, así la crecemos para poder estudiarla. De hecho, por ejemplo, en tecnología agrícola, una de las cosas que manejamos, el poder, ¿cómo se llama?, buscar resistencias. No sé si se enteraron en este año 2020 que parece que todas las plagas se vienen encima. En Argentina tuvieron una plaga de langostas y en la India otra plaga de langostas. Normalmente, en la antigüedad, cuando alguien tenía una plaga de langostas, significaba hambre, hambruna. No las tenemos actualmente. Y va otra circunstancia interesante. Todo lo que hacemos actualmente de tecnologías tiene que tener una evolución, una modificación. En 1930, 1940, cuando surge los insecticidas clorados, como el DDT y demás, los organismos no resistían, los insectos no resistían. Pero en 1970, 75, 80 ya nos dimos cuenta que había resistencia de los insectos hacia algunos organismos, hacia algunos insecticidas clorados. Luego nos dimos cuenta que los insecticidas clorados nos mataban a nosotros también, entonces ya los quitamos, pero va el punto. Así como platicamos de la resistencia en bacterias, platicamos de la resistencia en insectos, vamos a platicar de la resistencia en casi todos los problemas. Yo quiero mantener un tomate que dure desde donde se cultiva hasta la frontera con Estados Unidos. Pongan lo que se cultiva en Chiapas, son casi 3,000 kilómetros de distancia. ¿Cuánto me cuesta enviarlo? ¿Cuánto me cuesta conservarlo? No lo subo a un avión, no lo subo a un barco, lo tengo que manejar por un camión. Si yo sé que el 10% de esa producción de tomate se va a echar a perder en el camión, entonces yo tengo que hacer los costos para ese 10% y aún así obtener una ganancia. Claro, o sea, los coyotes y demás que quieran ustedes manejar tienen un costo extra. Pero el punto es que si yo supiera que el 9%, que puedo bajar una producción de una pérdida de 10% a un 8%, entonces tendría una ventaja enorme de venta. Ok, ¿cómo logro que el tomate aguante? ¿Me tengo que esperar a que haya una mutación artificial o una mutación natural? Pues podría ser, pero pues, en realidad, ¿cómo se llama? Son circunstancias azarosas. Todos los juegos, todas las estadísticas para ver cómo se fija un gen tienen nombres de juegos, porque es un juego al azar.
El hecho de que ustedes tengan un gen particular que, por ejemplo, les dé capacidad de aguantar 0.2% menos de oxígeno, no quiere decir que se va a aguantar, que se va a conservar en la población. Entran algunos genes, desaparecen y luego vuelven a aparecer y luego se vuelven a perder. Alguna vez la leyenda cuenta de un tulipán negro, surgió una mutación, permitió al tulipán ser negro y no, lo anduvieron buscando. Estamos hablando de 1300, 1400 cuando surge el tulipán negro. Jamás se mantuvo el tulipán negro, no pudieron mantenerlo, era una mutación muy rara. Y hasta los 2000 fue cuando otra vez volvimos a tener tulipanes negros, gracias a la ingeniería genética. Esa es una de las circunstancias. Nosotros, en el caso de la biotecnología agrícola, muchas de las veces lo que hacemos es introducir, ¿cómo se llama?, los genes en las plantas para poder lograrlo. No todas las veces tiene que ser ingeniería genética, a veces puede ser ingeniería agrícola, pero la primera parte siempre remite a los genes, al DNA, aunque no lo veamos como ingeniería genética. Los cambios accidentales que ocurren en algunos de nuestros organismos que trabajamos, ya sea de cultivo o de crianza o de lo que ustedes gusten y utilicen, normalmente ocurre por un cambio en el DNA. Y una vez que nos damos cuenta que ocurre ese cambio en el DNA, ya lo podemos utilizar. Esto yo creo que la mayoría de los que hayan hecho sembradíos se habrán dado cuenta que lo utilizan mucho los agricultores. Le insertan el pedacito, el meristemo de la planta para poder lograr, ¿cómo se llama?, que se reproduzca. Y de pronto tenemos plantas que tienen un producto distinto. Eso no es ingeniería genética, eso es como se llama biotecnología secas, hibridación somática. Pero si podemos entender cuál es el gen, todo se remite a los genes, todo se maneja con los genes. Si pudiéramos en un momento dado saber cuáles son los genes, entonces podríamos utilizarlos. Pero ojo, no solamente se trata de los genes. Acuérdense de un aspecto importante. Cuando yo tenga un tomate que resista el frío, también tengo que tener una idea de qué tanto estoy afectando con el tomate afectado. Los factores ambientales están ligados. Yo tengo que conservar ese tomate en qué condiciones o en qué circunstancias. Y si le pongo la capa de cera a la manzana, eso me va a quitar sabor, me va a quitar color, me va a quitar suavidad, textura. Si tengo eso, entonces tengo que hacer un contrarremedio. Cuando son genes sencillos, un solo gen que afecte la estructura, un solo gen que afecte una característica propiedad, no tenemos tanto problema. Pero cuando son más de un gen, ya valimos que eso. No hemos valido que estamos haciendo esfuerzos distintos. Y si son más de 2, 3, 4 genes, pues mucho más. La ventaja de la insulina es esa. O sea, yo cuando sé que la diabetes es producto de falta de insulina, la diabetes tipo 1, entonces lo único que tengo que hacer es sintetizar insulina y dársela a la persona que tiene esa diabetes. Pero cuando sé que la diabetes no es de tipo 1, es de tipo 2 y puede ser causada por muchos factores ambientales, no se trata solamente de que les dé insulina, se trata de que les controle los otros factores. Y esa es la parte de la genética que tiene, ¿cómo se llama?, que nos cuesta más trabajo entender y manejar. Si ustedes, por ejemplo, otra vez quieren hacer un probiótico, ok, perfecto, ya tienen los organismos, sabemos quiénes están ahí, sí, pero ¿eso quiere decir que vamos a hacer que funcione? No, porque los organismos funcionan distinto a un pH 7 que a un pH 9 que a un pH 5, o funcionan distinto a una temperatura de 35, una temperatura de 25 y una temperatura de 45. Y luego, si los mezclo los dos, otra vez, viene a ser como el compañero nuevo de cuarto. ¿Cómo va a funcionar? Tengo que ceder una parte yo, tengo que ceder una parte él. Pero si no cede él, pues entonces no funciona. O si no cedo yo, no funciona. Tienes que lograr una coexistencia, convivencia. Es lo mismo que pasa con los genes. Si yo voy a modificar un gen A y luego voy a utilizar un gen B, entonces tengo que lograr que los dos estén en conveniencia. Que los dos no se pierdan por esa relación. No sé, ¿cómo se llama? ¿Qué más quieren saber? ¿Qué más dudas tienen ahorita de ingeniería Yo genética? Yo tengo les una pongo, duda de por qué
Algunas personas son alérgicas a la penicilina. Ah, pues porque ellos, ¿cómo se llama? Tienen su genética, les hace que tengan el efecto que tienen las bacterias. De hecho, normalmente, si no me equivoco, ahí sí no tengo tanta información.